¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Vamos a doctor. empezar hoy día con Buenas noches, doctor. con la revisión de los temas de arritmias. Básicamente vamos a ver fibrilación auricular con mayor profundidad, que es la arritmia más frecuente en el mundo entero, y por tanto ustedes tienen que tener una idea muy clara de esta enfermedad. Vamos a ver un poquito de taquisupra, que también es relativamente frecuente, y algunos conceptos generales de lo que son las arritmias ventriculares. Pero básicamente el mayor énfasis va a ser en el manejo y el diagnóstico de la fibrilación auricular. En relación al año pasado que se ha dado la clase de fibrilación auricular, este año hay algunas modificaciones porque justamente el año pasado ha salido una nueva guía, algunas recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología. Apaguen su Es lo que se micrófono. está tratando de aplicar hoy en día en la práctica cardiológica. Entonces, eso es lo que vamos a revisar hoy. Han tratado de organizar un poquito mejor la información y voy a tratar de resumirles para que así no te pierdan su tiempo revisando absolutamente toda la guía. Básicamente, para resumirles un poquito el contenido de lo que es la fibrilación auricular, hoy en día han tratado, como siempre, de poder esquematizarnos el manejo de una enfermedad compleja, tratándolo de hacerlo más comprensible y práctica para que podamos nosotros, en conjunto como sociedad científica, poder concentrarnos en el manejo de esta enfermedad. ¿Qué es lo que recomiendan las guías actuales, sobre todo la guía europea? Básicamente, que nosotros tenemos que seguir ciertos pasos para hacer un manejo integral de esta enfermedad que es muy compleja y puede tener complicaciones muy serias. Y más o menos, ¿cómo se resume? Lo que recomiendan es, inicialmente, obviamente, debemos confirmar el diagnóstico de la fibrilación auricular. Debemos caracterizar a esta fibrilación auricular una vez que hemos hecho el diagnóstico. Y posteriormente nos vamos a enfocar en el manejo de esta enfermedad con tres pilares muy importantes, que es el manejo de anticoagulación para prevenir los ataques isquémicos cerebrales o en otro territorio, un buen control de los síntomas de la fibrilación auricular, que aquí viene el manejo del ritmo o de la frecuencia, y el manejo de los factores de riesgo cardiovascular y de algunas comorbilidades que puede tener el paciente. Para empezar, hoy en día todavía se mantiene este criterio para decir que una persona tiene fibrilación auricular. Debemos tener un registro documentado de electrocardiograma, por lo menos con una fibrilación auricular que dure 30 o más segundos. Si dura menos de eso, habitualmente solamente es una salva de extrasístoles ventriculares, son extrasístoles ventriculares seguidas, pero no cumple el criterio para decir que tiene fibrilación auricular. Pero si dura más de 30 segundos, ya estamos autorizados a decir que sí tiene fibrilación auricular. Posteriormente, lo que nos recomiendan es caracterizar la fibrilación auricular. ¿Qué características
tiene esa fibrilación auricular y de acuerdo a eso vamos a enfocar el tratamiento. Una vez más, para ilustrar un poquitito, vamos a revisar un caso clínico. En este caso es una señora mayor que tenía fibrilación auricular, pero que por una cirugía de rodilla y por el miedo habitualmente de los cirujanos de que pueda hacer un sangrado durante o después de la cirugía, lo que hacen habitualmente es suspender el anticoagulante. Lamentablemente, muchas veces tardan demasiado tiempo en reiniciar la anticoagulación y como en este caso la señora, si bien ha ido muy bien de la cirugía de la rodilla por su prótesis, pues ha tenido un evento isquémico cerebral que felizmente ha tenido una buena recuperación, pero ha tenido un cuadro claro de isquemia cerebral 3 semanas después de la cirugía porque no se había todavía reiniciado la anticoagulación. Entonces, una persona que está estable con una fibrilación auricular y que se suspende el anticoagulante cuando está indicado, pues tiene riesgo en cualquier momento de hacer una embolia. Y muchas veces se llega a diagnosticar una embolia justamente porque el paciente puede debutar con un evento cerebral isquémico y en el estudio de la fuente de la embolia es que encontramos una fibrilación auricular. Esto ya lo han visto seguramente también en las clases de electrocardiograma, cuáles son los criterios para diagnosticar fibrilación auricular. Básicamente, el RR completamente irregular, no hay relación entre uno y otro complejo QRS, y la ausencia de las ondas P. Son los dos criterios más importantes, que no son los únicos, pero son los más importantes con los cuales podemos decir que la persona tiene fibrilación auricular. La fibrilación auricular lamentablemente lleva a que no exista una contracción auricular adecuada. Como su nombre lo dice, simplemente es como si temblarían las aurículas, de ahí viene el término de fibrilación. Si alguien me puede decir qué ritmo es el trazo de arriba y el trazo de abajo. El ritmo irregular, doctor. Ritmo irregular, ¿de acuerdo? ¿Hay onda P? ¿No hay onda P? No hay onda P, doctor. Onda P, doctor. ¿Cuál sería el Hay diagnóstico ausencia en el de ondas trazo de P. arriba y cuál sería el diagnóstico en el trazo de abajo? ¿O es lo mismo? No sean tímidos, pueden opinar todo lo que quieran. Fibrilación auricular, doctor. Los dos trazos. ¿Esto también es una fibrilación auricular? Esa parte parece un aleteo auricular. Muy bien. Parece un aleteo auricular, pero la verdad es que también es una fibrilación auricular. Les traigo justamente estos dos ejemplos para que vean que hay diferentes tipos de fibrilación auricular por la forma de las ondas F o de fibrilación auricular. Cuando no vemos las ondas F, habitualmente se llama fibrilación auricular con onda fina. Pero cuando vemos, como en este caso, ondas de más de 1 milímetro, se llama fibrilación auricular de onda gruesa, pero es una fibrilación auricular, que evidentemente podemos llegar a confundir con un aleteo auricular. ¿Cómo diferenciamos? Primero que la distancia entre las ondas de fibrilación auricular es diferente.
La morfología es diferente, no son los dientes de sierra clásicos del aleteo auricular. La frecuencia es mayor, acá tiene más de 300 por minuto, que es propia de la fibrilación auricular. En la fibrilación auricular hay como 300 o 700 inicios de estímulo eléctrico, ninguno de los cuales va a ser efectivo. En cambio, en el aleteo auricular hay entre 250 a 350 aproximadamente. Entonces, es también una fibrilación auricular, pero de onda gruesa, así se llama, que puede o no tener relación con crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Por qué es importante conocer esta enfermedad? Pues porque puede tener complicaciones muy importantes, como hemos visto hasta ahora, embolia, no es la única. Puede producir o agravar una insuficiencia cardíaca. La misma arritmia, cuando tiene frecuencias altas en forma prolongada, daña el miocardio. Eso se llama taquicardiomiopatía. No tiene chagas, no tiene infarto, no tiene nada, pero mantiene una fibrilación auricular con alta respuesta durante mucho tiempo y eso solo daña el miocardio. Felizmente es reversible cuando se controla el ritmo. Como hemos visto en la cardiopatía isquémica, pues al aumentar la frecuencia cardíaca va a aumentar la demanda del oxígeno y puede producir isquemia miocárdica. Y obviamente, una persona que está con fibrilación auricular tiene que hacerse controles frecuentes, muchas veces está sintomático y va a alterar su calidad de vida. Esas son las consecuencias de esta fibrilación auricular. Lo más dramático posiblemente sea tener una persona que estaba bien y de repente deja de hablar y deja de caminar y hasta puede morir por una embolia. Entonces, se ha tratado de identificar las causas del evento cerebral isquémico y si bien hay causas cardiovasculares, hay un grupo relativamente importante, cercano al 30% en diferentes estudios, que no se conoce exactamente por qué ha tenido la embolia. Y lo que se está haciendo hoy en día son algunos estudios del ritmo, pero en forma prolongada, no solamente un Holter de 24 o 48 horas, sino mucho más prolongada para tratar de identificar justamente la fibrilación auricular como causa de esta embolia. Es así que se tienen estos dos trabajos, un poquito ya antiguos, del 2014, en los cuales en los estudios iniciales no se detectó fibrilación auricular en pacientes con embolia y han realizado dos estudios grandes que han realizado monitoreo del ritmo en forma prolongada, mínimamente durante 4 semanas y algunos estudios inclusive han llegado a hacer seguimiento durante 3 años. ¿Y qué es lo que han visto? Que cuanto más prolongado sea el monitoreo, pues vamos a poder detectar en algunos pacientes fibrilación auricular como causa de embolia que inicialmente lo habíamos catalogado como un cuadro de ACV criptogénico. Hasta en un 15, hasta un 30% en el tiempo se puede llegar a diagnosticar fibrilación auricular como causa de embolia que durante la internación o los primeros días no se había presentado y no habíamos llegado a hacer el diagnóstico. ¿Por qué es importante? Porque nos va a permitir cambiar un poquito el tratamiento. Si encontramos una fibrilación auricular y ha tenido una embolia, prácticamente estamos obligados a que reciba terapia anticoagulante para que no tenga otro evento isquémico. En cambio, si no tiene fibrilación auricular, no tiene cardioembolia, habitualmente con la antiagregación plaquetaria es suficiente. En conclusión, hay que estudiar a las personas que tienen embolia en forma prolongada, buscando fibrilación auricular como causa de la embolia cuando con los estudios habituales de ecocardiograma, etcétera, no se ha detectado esta arritmia. En general,
se acepta que hay dos tipos de fibrilación auricular de acuerdo al mecanismo fisiopatológico. Es una simplificación posiblemente de lo que realmente sucede, pero para fines prácticos de la toma de decisiones se lo acepta así. Lo clásico que siempre hemos aprendido es que toda la aurícula izquierda estaba completamente desorganizada porque habría múltiples focos de reentrada a nivel de la aurícula izquierda, sobre todo, que es donde se produce la fibrilación auricular, y lo que en los últimos 20 años posiblemente ha cobrado mayor relevancia es que hay un buen grupo de personas con fibrilación auricular que no toda la aurícula está completamente desorganizada, sino que más bien es a nivel de las venas pulmonares, en la desembocadura de la aurícula izquierda, donde se genera prácticamente la fibrilación auricular. ¿Por qué es importante esto? Porque hay un tratamiento, digamos, entre comillas, curativo de la fibrilación auricular, pero solamente aplicado a este tipo de fibrilación auricular. Si está en las venas pulmonares, sí se puede hacer una ablación y en un muy buen porcentaje se puede eliminar la arritmia. Más o menos esquemáticamente, esto es lo que nos presentan, de que es acá donde existen estos focos, y vamos a ver después en el tratamiento que aislando las venas pulmonares, algunas personas con fibrilación auricular pueden liberarse de esta arritmia. Siempre hay que tratar de orientarse con algunas cosas básicas que nos van a orientar en la toma de decisiones. Y ustedes que tienen que tener un esquema en la mente e imaginarse qué es lo que está pasando. A nivel de las aurículas se generan, como les dije, entre 300 a 700 estímulos, los cuales se van a frenar en el nódulo auriculoventricular, que esa es la función del nódulo auriculoventricular, frenar, en cierta manera, los estímulos que vienen de la aurícula hacia los ventrículos. Normalmente existe un freno, de ahí viene el PR, ¿no es cierto?, que traduce justamente el retardo de conducción a nivel del nódulo auriculoventricular. En la fibrilación auricular, como existen entre 300 a 700 estímulos, no pueden pasar todos esos estímulos a través del nódulo auriculoventricular normal. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad de conducir con tan alta frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a pasar el estímulo que puede pasar en el momento que el nódulo auriculoventricular deja que pase ese estímulo. Por eso es que el RR es completamente irregular, porque no hay forma de predecir qué estímulo auricular va a pasar. Depende prácticamente del nódulo auriculoventricular, cuántos estímulos y en qué momento van a pasar hacia los ventrículos. Si el nodo AB deja pasar muchos estímulos, pues vamos a tener frecuencia alta. Si el nodo AB se bloquea o no deja pasar muchos estímulos, vamos a tener frecuencias bajas. Y el tratamiento, sobre todo para el control de la frecuencia, tiene mucho que ver con este esquema básico. Para controlar la frecuencia, lo que voy a hacer es retardar la conducción auriculoventricular y en muchos casos, no diría muchos casos, en algunos casos, inclusive puedo llegar a eliminar completamente el nódulo auriculoventricular para que ya no pase ningún estímulo de las aurículas a los ventrículos y de esa manera voy a poder controlar la frecuencia ventricular. No estoy eliminando la arritmia, no estoy tratando el origen de la arritmia, pero sí estoy controlando la frecuencia ventricular, que es uno de los mecanismos más importantes que deteriora el funcionamiento del corazón. Esta arritmia es la arritmia más frecuente en el mundo entero. ¿Por qué? Porque son muchísimas las causas que pueden producir. Existe el paciente en el cual nunca vamos a detectar la causa de la arritmia. Pueden haber algunos trastornos genéticos del tono vagal, adrenérgico, etcétera, pero una causa clara nunca la vamos a poder detectar.
y estructuralmente mediante una ecografía, etcétera, el corazón es completamente normal, a fibrilación auricular asociada a cualquier enfermedad cardiovascular. Lo más frecuente, enfermedades de la válvula mitral, porque la aurícula izquierda crece mucho y al crecer se desorganiza completamente. Enfermedades sistémicas como la hipertensión arterial, cor pulmonar, etcétera, van a producir o pueden llegar a producir una fibrilación auricular. Los deportistas de alta intensidad hacen fibrilación auricular porque aparentemente el ejercicio intenso produce también fibrosis miocárdica y no solamente hacen este tipo de arritmias, pueden inclusive llegar a producir un bloqueo auriculoventricular y a veces están relacionados con algunos eventos agudos, alcoholismo, cirugía, miocarditis, etcétera, que generalmente cuando es esto y se conoce, elimina la causa, no necesitamos hacer tratamiento a largo plazo. Es una enfermedad que está relacionada con la edad. Como muchas enfermedades, pues a mayor edad tenemos más riesgo de tener fibrilación auricular. Fíjense, si eres muy viejito, ya el 10% de la población mundial llega a tener fibrilación auricular. ¿Cómo se manifiesta esta arritmia? De diferentes formas. A veces es un hallazgo incidental durante una consulta o un estudio por otra enfermedad, a veces tomándole la presión o cualquier otro chequeo que haga el paciente, podemos ver un ritmo irregular, lo cual nos obliga a hacer algunos estudios y verificar si realmente tiene o no fibrilación auricular. Y cuando es sintomática, lo mismo puede tener diferentes formas de presentación. Ya hemos visto una de ellas mediante un accidente cerebrovascular, o puede tener embolia a cualquier otro lugar, insuficiencia cardíaca, palpitaciones, síncope, mareos, dolor torácico. Cualquiera de ellas puede ser manifestación de la fibrilación auricular. Ya hemos adelantado que para hacer el diagnóstico debemos registrar la arritmia con cualquier método. Un electrocardiograma basal es suficiente si vemos que tiene en todas las derivaciones la fibrilación auricular, un Holter que cada vez lo hacemos en forma más prolongada. El grabador dura más o menos 4 semanas y hoy en día estamos obligados a hacer en casos de ACV que la etiología no se ha sido claramente identificada. Clínicamente no podemos hacer el diagnóstico de fibrilación auricular, sí podemos sospechar si auscultamos o palpamos el pulso y es completamente irregular, pero no es la única causa de pulso irregular y en algunos casos inclusive en el electrocardiograma podemos tener algunas dudas respecto a la fibrilación auricular. La presencia de extrasístoles frecuentes podemos confundir en el electrocardiograma y con mayor razón clínicamente va a tener un ritmo completamente irregular. El aleteo, como han visto en el ejemplo ese, nos puede llegar a confundir la fibrilación auricular, la arritmia ventricular. Cuando el ritmo, la frecuencia es muy alta, muchas veces no se puede identificar claramente si tiene o no tiene onda P y podemos llegar a confundirnos con una fibrilación auricular. Posiblemente en estos dos últimos casos, el que el ritmo sea regular será el factor predominante que nos oriente hacia que si es una fibrilación auricular o no. La fibrilación auricular, por definición, salvo excepciones, es un ritmo irregular. En cambio, la taquicardia sinusal y la supraventricular es regular. Hay varias formas de poder clasificar la fibrilación auricular. En general, este esquema se lo sigue manteniendo. Se llama de fibrilación auricular de primer diagnóstico. Es cuando no conocemos al paciente, el paciente tampoco sabía posiblemente de su enfermedad y lo hemos detectado primera vez. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de catalogar qué tipo de fibrilación auricular es de acuerdo al tiempo de evolución, de acuerdo a las características de que si revierte o no revierte, para ver a cuál podríamos catalogarlo mejor. Se habla de una fibrilación auricular paroxística. Habitualmente, hoy en día se dice,
la fibrilación auricular que dura menos de 7 días. Lo más frecuente es que dure menos de 48 horas, pero hasta 7 días sigue considerándose fibrilación auricular paroxística. Clásicamente lo que se exigía era que sea una reversión espontánea, que no necesitamos hacer nada y el paciente va a revertir en forma automática, pero hoy en día también desde el 2016 más o menos han sacado ese requisito y hagamos o no hagamos maniobras de cardioversión. Si dura menos de 7 días, sigue llamándose fibrilación auricular paroxística. Si dura más de 7 días, ya se llama una fibrilación auricular persistente. La fibrilación auricular persistente tiene la característica de, aparte de durar más de 7 días, es que puede lograrse la reversión. Y habitualmente hacemos alguna maniobra de reversión, ya sea farmacológica o ya sea eléctrica. Vamos a tener habitualmente éxito con maniobras de cardioversión. Si esta fibrilación auricular persiste más de un año, se llama de larga duración. Y finalmente está la fibrilación auricular permanente, en el cual el médico y el paciente prácticamente han aceptado de que se va a quedar la fibrilación auricular, como su nombre dice, en forma permanente, y ya no hacemos maniobras de cardioversión. Nos concentramos en que no haga embolia, que mantenga buena frecuencia, pero ya no hacemos cardioversión. ¿Por qué? Porque habitualmente son corazones demasiado alterados que no va a tener resultado la cardioversión. Ya se han hecho muchas veces algunos intentos, hemos visto que el corazón es muy grande, la aurícula muy deteriorada y aceptamos de que no vamos a lograr una cardioversión y lo dejamos con su fibrilación auricular. Es las mismas características según un esquemita, al igual que la insuficiencia cardíaca, la repercusión clínica de la fibrilación auricular se la puede estadificar en 4 grupos. Si no tiene síntomas, si tiene fibrilación auricular, se llama ERA 1. Si tiene ya síntomas, pero es leve, podríamos decir que es un ERA 2. Si da síntomas graves, es un ERA 3. Y si da síntomas en reposo, se dice que es un ERA 4. Para que vean ustedes cómo es la literatura no tan sencilla, van a ver cómo la misma clasificación de la Sociedad Europea de Arritmias, pues no tiene un acuerdo porque algunos publican una subdivisión entre el grupo 2A y 2B de acuerdo a la actividad que produce los síntomas. Pero más o menos tiene la misma correlación con el grado de disnea o el grado de angina que hemos visto al hablar de cardiopatía isquémica. Hasta el año pasado, antes que salga la guía europea, nosotros simplificábamos el manejo de la fibrilación auricular más o menos de este modo. Y nos fijábamos 3 objetivos básicos. Control de la frecuencia ventricular. A mayor frecuencia ventricular no hay tiempo de llenado ventricular y si el ventrículo no se llena, pues no tiene tampoco que expulsar. Es un razonamiento algo lógico. Entonces, es una cosa muy importante controlar la frecuencia. En algunas personas se considera que no solamente es bueno controlar la frecuencia, sino tratar de volver a su ritmo normal. Y en todos, obviamente, hay que tratar de prevenir los fenómenos tromboembólicos. Y esto es lo que ha cambiado, como les digo, desde el año pasado, que recién lo estamos asimilando, donde hacen énfasis en que no solamente debemos concentrarnos en control de la frecuencia, del ritmo y prevenir la embolia, sino que debemos tomar en cuenta otros factores, sobre todo las comorbilidades y los factores de riesgo cardiovascular. Si no hacemos un buen control de la presión arterial, si no controlamos bien la cardiopatía isquémica,
Si no bajamos de peso, pues la fibrilación auricular va a seguir aumentando. ¿Qué más ha cambiado? Acá colocan en un solo grupo el control de la frecuencia y el control del ritmo. Y es por eso que le han llamado un buen o mejor control de los síntomas. La tendencia es que en el 2020-2021 dicen que no deberíamos contentarnos solamente con controlar la frecuencia, sino que deberíamos, en la mayoría de los pacientes, tratar de devolverle su ritmo normal, que esa debería ser la tendencia, porque habitualmente el paciente se va a sentir mejor. Si bien no ha sido sencillo en los estudios poder demostrar que manteniendo el ritmo sinusal mejore la mortalidad, por lo menos la calidad de vida y los síntomas sí se mejora intentando que el paciente recupere un ritmo sinusal. Sobre todo si no tiene un corazón muy dañado, y cuanto más joven, obviamente, seguramente vamos a elegir esta estrategia. ¿Cómo caracterizamos la fibrilación auricular? Lo mismo, nos han enseñado a través de las 4 S para que no nos olvidemos. El riesgo de embolia, que vamos a ver cómo lo estratificamos para ver si anticoagulamos o no a los pacientes. La severidad de los síntomas, pues cuanto más sintomático sea el paciente, posiblemente va a necesitar que pensemos en revertirle la arritmia y no solamente controlarle la frecuencia. Hay que ver el tipo de fibrilación auricular que tiene, cuánto tiempo está en fibrilación auricular, y lo que están haciendo mucho énfasis es que tratemos de controlar todos los otros factores y hacer así un manejo integral de esta enfermedad. La prevención de la embolia cerebral es independiente del tipo de fibrilación auricular que tenga la persona. Lo que vemos es qué riesgo de embolia tiene en base a otras características, pero no en base a la duración de la enfermedad. Si tiene una fibrilación auricular paroxística, pero el paciente es de alto riesgo por otras características, se anticoagula. Si es permanente y no tiene criterios de riesgo para embolia, posiblemente no va a necesitar anticoagulación. Entonces debemos elegir a qué pacientes anticoagulamos de acuerdo a las características de cada uno de ellos y no solamente de acuerdo al tipo de fibrilación auricular que tenemos. Y que utilizamos una tabla que es el CHADS-VASc para poder estratificar el riesgo. Excepcionalmente, en personas que no se pueden utilizar anticoagulantes, se pueden recurrir a otros procedimientos, como ocluir la orejuela izquierda, porque es donde generalmente se forman los trombos, pero siempre y cuando el paciente tenga una contraindicación para la anticoagulación, y el respaldo es una indicación clase 2, clase 2B, así que si bien se puede llegar a utilizar, no hay mucho acuerdo y no parece ser tampoco la solución para estos pacientes. Y en algunas personas, sobre todo, que se van a operar, por ejemplo, de la válvula mitral u otra cirugía, y tiene fibrilación auricular, se recomienda también, aunque con este grado de evidencia, excluir la orejuela izquierda, tratando de prevenir que se formen trombos. ¿Qué criterios valoramos para ver si anticoagulamos o no al paciente? Este es el CHADS-2 clásico, antiguo, hasta el 2010 más o menos, donde solamente se tomaban estos criterios. Y se atribuía un punto a todos estos menos a la presencia de una embolia, el cual tenía 2 puntos. ¿Qué decía esta tabla? Si no tenía nada de esto, era un riesgo bajo, en el cual se aconsejaba no hacer ninguna terapia de prevención, ni anticoagulantes ni antiagregantes. Si tenía 1 o 2 de estos criterios, decían que era un grupo intermedio y se podía utilizar antiagregantes plaquetarios y podríamos pensar en un anticoagulante. Y si tenía más de 3, ya deberíamos anticoagular a los pacientes.
Esta tabla ha sido modificada más o menos a partir del 2010, 2011, y lo que se está utilizando es esta, donde se ha incluido, por ejemplo, la edad, que antes se le daba solamente un punto. Hoy en día, si tiene 75 años, ya se le dan 2 puntos. Se han incluido otros criterios como enfermedad vascular periférica, por ejemplo, femoral, etcétera, carotídea, donde se le da un punto, y a la mujer se le ha agregado también un punto. Lo que hace esta tabla es tratar de que realmente la persona que no va a recibir una anticoagulación sea de muy bajo riesgo. Si comparamos esta tabla con la original, algunas personas con esta tabla tienen hoy en día indicación de anticoagulación, que si utilizamos la anterior tabla, podríamos quedarnos tranquilos. Por ejemplo, antes, una mujer de 70 años prácticamente no se le daba ningún punto, ningún factor de riesgo. En cambio, hoy en día, ya por ser más de 65 años se le da un punto, y por ser mujer se le da otro punto. Ya tiene 2 puntos, cosa que antes en la tabla original prácticamente no tenía ningún puntaje. Justamente por eso se ha modificado esta tabla, porque nosotros como médicos, siguiendo estas recomendaciones, no anticoagulábamos a muchas personas que tienen fibrilación auricular, y en la evolución se vio que pese a que cumplíamos estas recomendaciones, las personas seguían haciendo embolia. Han estudiado qué factores han influido, y de ahí es que han detectado que la edad ya a partir de los 65 años merece un punto, enfermedad vascular merece otro punto, y si es muy mayor merece 2 puntos. De todos modos, hoy en día inclusive se habla de anticoagular pacientes con un chat de 0, se está estudiando la aurícula, etcétera, pero la recomendación general con esta tabla sería la siguiente. Es un riesgo bajo si es un varón y no tiene nada. Y solamente por ser mujer le damos un punto, pero es de bajo riesgo. En estos pacientes no se necesita terapia antitrombótica y ya no se recomienda utilizar aspirina en la fibrilación auricular. Es intermedio el riesgo si tiene un punto el varón y 2 puntos la mujer. Acá se puede, y la tendencia es a indicar anticoagulación, pero el grado de recomendación es 2A, es decir, no hay un acuerdo general, pero la tendencia es a recomendar anticoagulación ya en este grupo, salvo que tenga alto riesgo de sangrado. Y si todos están de acuerdo, por eso es una indicación 1A, que si tiene 2 puntos un varón o 3 puntos una mujer, sí deberías recibir un tratamiento anticoagulante o hacer otro procedimiento para reducir el riesgo de embolia. Otro de los objetivos es el control de la frecuencia. Y ya les dije, todos estos medicamentos lo que hacen es retardar la conducción al nodo, a nivel del nódulo auriculoventricular. Los más efectivos son los bloqueadores beta. Si el paciente tiene buena función ventricular, no está en falla ventricular, falla cardíaca descompensada, los fármacos de elección para control de la frecuencia deberían ser los beta bloqueadores. Son los más efectivos, los mejor tolerados en la fibrilación auricular, salvo esas excepciones, que estén en insuficiencia cardíaca o que tenga una contraindicación. Si tiene contraindicaciones para utilizar beta bloqueadores, utilizamos antagonistas cálcicos, pero no del grupo dihidropiridínico, verapamilo o diltiazem. Antes utilizábamos muchísimo la digoxina, hoy en día ha sido desplazado, salvo situaciones especiales, como les digo, que el paciente esté descompensado con su falla cardíaca. La amiodarona en general no es un medicamento que deberíamos utilizar como primera línea para el control de la frecuencia. A veces utilizamos en forma combinada con otros medicamentos, y hay que tener el cuidado
de cuando estamos utilizando amiodarona, el paciente ya tiene que estar bien anticoagulado, porque la amiodarona tiene la capacidad de revertir el ritmo, no solamente de controlar la frecuencia. Si el paciente no está adecuadamente anticoagulado y hacemos una cardioversión, el paciente puede tener en un porcentaje entre 1 al 5% una embolia durante la cardioversión. Por eso es que hay que tener cuidado de que el paciente esté anticoagulado cuando utilizamos amiodarona en la fibrilación auricular. Y en algunos casos que no podemos controlar la frecuencia combinando estos fármacos y el paciente sigue con fibrilación auricular con respuesta alta, recurrimos a la ablación del nódulo aurículo-ventricular. Obviamente, si ablacionamos completamente el nodo AV, ya no va a haber paso de ningún estímulo del aurículo al ventrículo. Y el ventrículo va a necesitar ser estimulado por un marcapaso. Entonces, la ablación del nodo AV, al provocar un bloqueo auriculoventricular completo, requiere un marcapaso. Pero al marcapaso sí podemos nosotros regular la frecuencia y de esa manera controlar que el paciente no haga daño miocárdico porque su frecuencia esté alta. Como otra estrategia es tratar de revertir a las personas. Y como les digo, el último año, sobre todo, están haciendo énfasis en esto. Que tratemos de cambiar nuestro enfoque con los pacientes y ya no digamos que es lo mismo que esté o no con fibrilación auricular y es suficiente el control de la frecuencia. Tratemos de revertir y de que el paciente mantenga el ritmo sinusal. Obviamente siendo equilibrados, viendo si se puede hacer, si tenemos las condiciones para hacer, sobre todo la ablación por radiofrecuencia, que es muy efectiva para devolverle el ritmo sinusal. La cardioversión la podemos hacer de diferentes formas. La eléctrica posiblemente sea la más efectiva. Podemos combinar, y de hecho se combina inicialmente, salvo una urgencia, intentamos hacer una cardioversión farmacológica, y si no logramos la cardioversión farmacológica, completamos con una cardioversión eléctrica, y cuando el paciente ya esté impregnado con fármacos, es menos probable que recidive después de una cardioversión eléctrica. Y la ablación por radiofrecuencia en las personas que tienen fibrilación auricular focal a nivel de las venas pulmonares puede eliminar la fibrilación auricular. Cuando indicamos esto, hay un acuerdo en que si estamos utilizando medicamentos apropiados y la persona recidiva de la fibrilación auricular no puede tolerar los medicamentos para la fibrilación auricular, le recomendamos que se haga una ablación por radiofrecuencia. Y si está dañando el miocardio, lo mismo, deberíamos recomendarle que se haga una ablación para solucionar el problema. Están avanzando más y dicen que al final hay que darle la decisión al paciente, inclusive después de un primer episodio, si él prefiere intentar hacer una ablación, se lo haremos una ablación. Lamentablemente, como todo procedimiento, no está libre de riesgos, y eso es lo que siempre hay que poner en la balanza. Cada vez que sean procedimientos más seguros, seguramente se van a indicar más ablaciones en la fibrilación auricular, pero hoy en día no toda fibrilación auricular tiene indicación de hacerse una ablación. ¿Y qué es lo que se hace? En resumen, básicamente es aislar las venas pulmonares del aurículo. Con la ablación lo que hacemos es quemar prácticamente, o se puede hacer con frío o con radiofrecuencia, el tejido que está alrededor de las venas pulmonares, y de esa manera todos los estímulos de las venas pulmonares van a quedar aisladas por esta cicatriz que se forma y las aurículas van a retomar su ritmo normal. En eso consiste la ablación de la fibrilación auricular a nivel de las aurículas para solucionar la arritmia. La ablación del nodo AV, una vez más les repito, es solamente para el control de la frecuencia ventricular.
Cuando hacemos cardioversión en el paciente con fibrilación auricular, uno de los criterios más importantes, obviamente, es ver si está estable o no está estable el paciente. Si está inestable, no pensamos mucho. Si es la causa de la inestabilidad hemodinámica, la fibrilación auricular, debemos corregirla rápidamente. Y la mejor forma, como les digo, es hacer la cardioversión eléctrica, la más rápida y la más efectiva. Si el paciente está inestable, es hacerlo en forma eléctrica. ¿Qué más vemos si el paciente tiene una preexcitación? Cuando el paciente tiene un Wolf y hace una fibrilación auricular, es de alto riesgo. ¿Por qué? Porque los estímulos de la aurícula van a pasar habitualmente por el haz anómalo, que tiene mayor capacidad de conducción. Entonces, más frecuentemente van a ser fibrilaciones auriculares con respuestas muy altas que pueden degenerar en arritmia ventricular, fibrilación auricular y paro. Entonces, si tiene FA y tiene preexcitación como en el Wolf, debemos hacer la cardioversión y posiblemente después, casi inmediatamente, corregir la preexcitación. Si está estable, no tiene preexcitación, podemos tomarnos un tiempo, controlar solamente la frecuencia y obviamente prevenir los émbolos y terminar de estudiar a los pacientes. ¿Alguna pregunta que tengan de fibrilación auricular? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a quedar acá. Mañana no voy a poder darles la clase, la vamos a suspender y vamos a continuar directamente el día viernes, que vamos a ver taquicardia supraventricular y algo de arritmias ventriculares. Hasta el viernes, entonces. Hasta el viernes, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.